Buenas tardes, el día de hoy hablaremos acerca de la economía en Colombia con aspectos tales como el desempleo, la tasa de ocupación y la inflación. Los integrantes son Melanie Rodríguez, Carmen Chavarría, María Fernanda Urrego y Laura Timarante. Bueno, vamos a empezar hablando sobre lo que es la tasa de desempleo, el desempleo como tal. Bueno, podemos empezar viendo las causas de este mismo, que es el mal manejo político de los recursos, la inequidad, el conflicto armado, el manejo de la información en los medios de comunicación, nuestra cultura como tal, los grupos económicos, y bueno, ya voy a explicar esto un poco más a detalle. Bueno, la pobreza y el desempleo en Colombia son causados por factores como la educación, el mal manejo político de estos recursos, los grupos armados, los que es la economía subterránea y el manejo de la información de los medios de comunicación. Y estos son solo nombrando algunos de los principales. Por otro lado, tenemos que Colombia no exporta productos terminados, sino exporta la materia prima o en bruto, y lo que conlleva a que otros países saquen provecho de esto. Un ejemplo de esto podría ser lo de Medellín, las flores, o los pantalones de tela importantes y eso. Bueno, por otro lado, Colombia tendría que parar para importar estos productos y que son sacados de nuestros recursos, causando así un falta genere más desempleo, es decir, menos oportunidades para los colombianos y un aumento de la pobreza por la misma falta de oportunidades. Otra de las principales causas de la pobreza y el desempleo en Colombia es el conflicto armado, porque toda violencia genera, disculpa un momento que se me acaba, bueno, porque toda violencia genera, por eso genera conflictos, desemboca en nuestros campesinos, está desembocando en nuestros campesinos, y eso obliga a que estos se desplacen de sus hogares y se tendrán que desplazar a las ciudades. Esto hace que tengan que buscar nuevas oportunidades de reinventación y desempleo en Colombia aumenten aún más, ya que la problemática en cuanto a estos dos aspectos ya estaba generada en la ciudad. Por otro lado, la ideología de nuestra cultura desde sus inicios nos enseña que todo se puede conseguir fácilmente y sin mayor esfuerzo. Somos personas facilistas, con poco sentido de disciplina y responsabilidad, lo que nos hace mediocres a la hora de cumplir con cualquier tipo de tarea. Al ser colombiano con pensamiento facilista, muchas veces el ser desempleado es una decisión más que una situación impuesta. Esto porque muchas personas eligen tomar la vía fácil y hacen de la pobreza un estilo de vida, donde viven de la lástima de otras personas y de los subsidios o ayudas dadas por el gobierno, porque les parece más rentable y pues menos desgastante para que buscar o tener un empleo fijo. Por otro lado, el tema de la pobreza en Colombia también radica en la evolución que ha tenido la globalización en los últimos 10 años, y esto se vio influenciado en su gran parte por los grandes avances de la tecnología y su evolución y la gran diferencia que ha hecho en el sector industrial, eh, que el cual trae beneficio propio para dichas industrias. Por lo tanto, su parte contraria trae grandes dilemas en la sociedad que nos influye desde el punto que el humano es reemplazado por estos grandes avances tecnológicos. Una de las causas del desempleo también es la mala educación que brinda el país en los colegios y universidades, muchos de los cuales no brindan la educación, información necesaria que genere buenas bases para poder adquirir un buen empleo, el cual solvente las necesidades básicas de nosotros, de nuestras familias y la canasta familiar, y permite que económicamente una familia salga de las estadísticas de la pobreza. Pasa a la siguiente diapositiva. Bueno, por otro lado, tenemos que saber que para el mes de junio del 2024 la tasa de desocupación del total nacional fue el 10,3, lo que representó un aumento del 0,9 puntos porcentuales respecto al mismo mes de 2023, que era de 9,3%. La tasa global de participación se ubicó en 63,7%, mientras que en junio de 2023 fue de 64,3%. También estamos entre los países con más desempleo. Puedes pasar a la siguiente. No hay más. Bueno. Ya.
La tasa de ocupación es un indicador económico que mide el porcentaje de la población activa, o sea, personas que trabajan o buscan trabajo, que tienen un empleo. También se conoce como tasa de empleo o tasa de ocupación laboral. La tasa de ocupación en Colombia tenía una tendencia general al alza en los últimos 10 años, aunque con algunas fluctuaciones. En 2023, la tasa de ocupación fue de 60,1%, lo que representa un aumento respecto a años anteriores. Sin embargo, es importante destacar que la tasa de desempleo también ha variado, ubicándose en 10,2% en 2023, lo que indica que hay un porcentaje significativo de la población activa que no tiene empleo. La variación en la tasa de ocupación se debe a diferentes factores, como la coyuntura económica, la política monetaria y la situación social del país. Por ejemplo, en 2020 la pandemia del COVID-19 tuvo un impacto significativo en la economía colombiana, lo que llevó a una disminución en la tasa de ocupación. Sin embargo, en 2021 y 2022 la economía comenzó a recuperarse, lo que reflejó un aumento en la tasa de ocupación. Es importante destacar que la tasa de ocupación también varía según el sexo y la edad de la población. Por ejemplo, en 2023 la tasa de ocupación para las mujeres fue del 54,1%, mientras que para los hombres fue del 62,2%. Además, la tasa de ocupación varía según el nivel educativo y la región del país. Inflación en Colombia 2000 a 2011. Destaca en el 2000, Colombia venía de enfrentar altas tasas de inflación en los años 90 con el cambio del siglo de las políticas, economías del país. Se centraron en estabilizar la economía, fortalecer el marco internacional y mejorar la civilización del Banco de la República, que es el Banco Central del país. Banco de la República. A partir de 1999, el Banco de la República adoptó un esquema de metas de inflación, lo cual permitió una mayor previsibilidad en política monetaria. Que esto implicó al Banco Central ajustará sus políticas para cumplir con metas de inflación previamente establecidas, que lo resultó en un resultado gradual y sostenido en la inflación. Comportamiento de la inflación 2000 a 2011, año 2000 a 2003. Al inicio de la década, la inflación comenzó a mostrar una tendencia a la baja. En el año 2000, la inflación cerró en 8,75% para 2003. Se logró reducirla a 6,49. Esta disminución fue resultado en una política monetaria restrictiva y en el contexto internacional favorable. Año 2004-2008. Durante este periodo, la inflación continuó con una tendencia descendiente hasta llegar a un mínimo histórico del 4,85% en el 2004. Sin embargo, entre 2007 y 2008 se observó un repunte debido al aumento de los precios internacionales de los alimentos y el petróleo, lo que llevó a una inflación de 7,67% en 2008. Año 2009 a 2011, la crisis financiera global de 2008 tuvo un efecto indirecto sobre Colombia. En 2009, que la inflación disminuyó drásticamente hasta el 2% debido a la descelebración de economía. A partir de 2010, la inflación comenzó a repuntar ligeramente, cerrando en 3,17% en 2011, dentro de las metas establecidas en el Banco de la República. Continuando, tenemos la inflación en Colombia desde el año 2012 hasta el año 2023. La inflación en Colombia ha experimentado fluctuaciones significativas a lo largo de la última década, influenciada por diversos factores económicos, sociales y políticos, tanto a nivel nacional como internacional. A continuación, les presentaré un análisis detallado de la evolución de la inflación en el país de 2012 hasta 2023, junto con algunas observaciones principales para comprender este periodo. Evolución de la inflación anual en Colombia desde el año 2012 al 2023.
2012, 2.44%, 2013, 1.94%, 2014, 3.66%, 2015, 6.77%, 2016, 5.75%, 2017, 4.09%, 2018, 3.18%, 2019, 3.80%, 2020, 1.61%, 2021, 5.62%, 2022, 13.12%, y al igual que en el 2022, el 2023 registra un por ciento de 13.12 sumado con la tendencia baja. Observaciones y análisis. Primero, la estabilidad relativa desde el 2012 al 2014. Durante estos años, la inflación en Colombia se mantuvo dentro de rangos controlados, oscilando entre el 2% y el 4%. Este comportamiento refleja un contexto de estabilidad macroeconómica con políticas monetarias efectivas por parte del Banco de la República y una economía de crecimiento moderado. Sin embargo, se observaron señales de presiones inflacionarias hacia 2014 debido a factores externos como la caída de los precios del petróleo. Lo segundo, el aumento sostenido de 2015 a 2016. Entre 2015 y 2016, la inflación experimentó un fuerte repunte, alcanzando el 6.77 en 2015 y el 5.65 en 2016. Este aumento fue impulsado principalmente por el fenómeno del Niño, que provocó una sequía severa afectando la producción agrícola y en consecuencia encareciendo los precios de los alimentos. Además, la situación del peso colombiano frente al dólar influyó en el aumento de los costos de importación, contribuyendo a la alza generalizada de los precios. Lo tercero, el ajuste y normalización de 2017 a 2019. En estos años la inflación comenzó a moderarse nuevamente, descendiendo hasta un 3 o 4%, y este ajuste fue el resultado de una combinación de políticas monetarias restrictivas y la estabilización de factores externos. La economía colombiana mostró signos de recuperación aunque persistentes desafíos estructurales, especialmente la generación de empleo y la competitividad industrial. Cuarto, el impacto que tuvimos con la pandemia en el año 2020. En 2020 la inflación cayó drásticamente al 1.61%, el nivel más bajo en décadas. Este descenso fue consecuencia directa de la crisis sanitaria global causada por la pandemia de COVID-19, que provocó una contracción económica sin precedentes. La demanda interna se desplomó debido a las medidas de confinamiento y el consumo se vio gravemente afectado, lo que redujo la presión sobre los precios. El quinto, rebote y crisis global de 2021-2022. Tras la pandemia, la inflación volvió a repuntar, alcanzando un 5.62 en 2021 y un preocupante 13.12% en 2022. Este incremento fue impulsado por factores como el aumento en los precios internacionales de materias primas, los problemas en las cadenas de suministro y el impacto económico en la guerra de Ucrania. Además de esto, las políticas fiscales expansivas para mitigar los efectos de la pandemia también contribuyeron a la presión inflacionaria. Y lo sexto, en 2023, la persistencia de los altos niveles inflacionarios. Para 2023, la inflación se mantiene alta, estimada nuevamente en un 13.12%, pero sin embargo, se espera una desaceleración hacia la segunda mitad del año, impulsada por ajustes en la política monetaria y la estabilización de algunos factores externos que habían observado la situación en 2022. La capacidad de la economía colombiana para controlar la inflación dependerá en gran medida de su habilidad para manejar las expectativas inflacionarias y recuperar el crecimiento económico. Como conclusión, tenemos que en el análisis de la inflación en Colombia entre 2012 y 2023 revela un panorama dinámico marcado por periodos de estabilidad, shocks externos y ajustes económicos. Los años recientes en particular han sido testigos de un resurgimiento de la inflación debido a una combinación de factores internos y globales, subrayando la importancia de políticas económicas flexibles y adaptativas para enfrentar los desafíos futuros. Muchas gracias.